te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy. No te olvides que soy de carne y hueso. Es saborear su amor. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de una gran santa, que es también un ejemplo de oración. Ella también, como tú, encontró en la oración ese sosiego, esa paz. Pero también ella abandonó la oración durante mucho tiempo. No la tomaba en serio. La hacía pero por cumplir, pero no se daba a la oración, no se entregaba a la oración, no estaba deseando esos momentos de estar con Jesús, lo hacía porque tocaba. En la Carmelita había experimentado la llamada de Jesús desde muy joven, entró allí en el monasterio de la Encarnación, en Ávila. Era una monja más, incluso podíamos decir que era de las más espirituales dentro de aquel ambiente que había ciertamente relajado. Había venido a menos la espiritualidad carmelitana. Había demasiadas visitas, era un monasterio muy grande, incluso había monjas que tenían criadas. Las que eran nobles tenían criadas dentro del convento, una cosa que a nosotros nos parece sorprendente, pero que en aquella época se veía normal. Había riqueza, o por lo menos no había pobreza, y Teresa estaba tranquila. Ella vivía como pez en el agua, más aún era de las más sociables, de las más simpáticas, buscada en el locutorio por mucha gente, por su inteligencia, por su chispa, por su buena conversación, por su amor, por su alegría. Pero el Señor no pensaba igual. El Señor no pensaba igual de Teresa. Y le hacía experimentar una profunda insatisfacción. Pero ella volvía a las andadas. Como dice ella, estaba con Dios, pero también estaba con el mundo. Disfrutaba de la oración, pero también disfrutaba de esas conversaciones en las que yo me expandía en hablar y hablar y hablar y hablar. Pero el Señor buscaba en Teresa, como también lo busca quizá en nosotros, en ti, una mayor profundidad, que no te va a apartar del mundo, sino que te va a hacer mucho más eficaz. Vas a tener una labor mucho más profunda, mucho más grande. Fijaos, en aquel momento, Teresa de Jesús era una monja más. Hubiera pasado a la historia sin pena ni gloria. Nadie la hubiera conocido. Una monja más. Pero el Señor quería hacer con ella una obra muy grande. Y quería hacer de ella un pozo en el que pudiéramos beber millones y millones de personas. Piensa, desde el siglo XVI hasta ahora, cuántos millones de personas se han beneficiado y se van a seguir beneficiando de la vida, de los escritos, de la doctrina de Santa Teresa de Jesús, a la cual la Iglesia le ha nombrado doctora de la Iglesia. Millones, millones de personas.
¿Cuántas personas deben su vocación a Santa Teresa de Jesús? ¿Cuántos sacerdotes, obispos, papas? ¿Cuántas carmelitas y cuántas religiosas de otras órdenes? Cientos de miles han aprendido de esta gran maestra, y todo porque ella se entregó. Después de, dice ella, 20 años resistiendo al Espíritu Santo, porque tuvo varios intentos de meterse más en oración, de entregarse más a lo que Jesús le pedía, pero otra vez volvía a lo de siempre. Y estaba ya tan cansada, tan desesperada también, quizá ya pensaba que no tenía solución. Y el Señor le salió al encuentro con varios acontecimientos que se fueron sucediendo en poco tiempo. Palabras que escuchaba, experiencias que el Señor le permitió vivir, también de dolor. Y sobre todo, dice ella, y lo recuerda muy bien, un momento en que trajeron al monasterio de la Encarnación una imagencita pequeña, un Cristo atado a la columna, un ecce homo muy hermoso, de pequeño tamaño, con la espalda llagada, con los azotes, con las manos atadas y un rostro con una mirada que le traspasó el corazón. Y dice que casi por casualidad se encontró con esa imagen en el silencio. Y lo que experimentó ahí no se puede comprender con palabras humanas. Ella lo explica, pero lo que sintió debió ser tan grande, tan en el fondo, recibió una gracia tan grande que le transformó. Se echó a llorar y se prometió a sí misma ante Jesús, ante ese Cristo muy llagado, no volver jamás la vista atrás. También a ti, quizá el Señor te lleva buscando mucho tiempo. Y quizá sigues dilatando ese momento de esa entrega que Él te pide. Tú no sabes, como Teresa, lo que hay por delante, solo sabes lo que hay por detrás. Y no te gusta del todo. Como a ella, sentía una profunda insatisfacción, pero no podía hacer nada. Por más que lo intentaba, lo suplicaba, hasta que llegó el momento. Y Dios tiene también para ti, para mí, para todos, un momento de gracia. Y hemos de pedir ser fieles a ese momento. Quizá ya lo has tenido, quizá vienen otros por delante, pero el propósito es el mismo que hizo ella: no volver atrás, no mirar hacia detrás. A pesar de los momentos difíciles que se puedan vivir, confiar en esta gracia nueva que recibimos. Entonces ella empezó una vida, sobre todo, de mucha oración. No lo que se le pedía
en el convento, sino lo que le pedía por dentro el Espíritu Santo, el Señor. Y empezó a pedir consejo a algunos confesores, empezó a hablar más con ellos también, manifestándoles sus deseos, sus tentaciones, sus dificultades, sus dudas, y siempre encontró, dice ella, de parte de la Iglesia, sacerdotes que la guiasen. También encontró en los libros abundante materia para pensar, para meditar. Se dio mucho más que antes a la lectura espiritual, a la lectura también de la Escritura, de la Biblia. Empezó a fijarse mucho más en la palabra de Jesús, en el silencio, y pronto sintió que tenía que salir de aquel convento, que no podía quedarse allí, que el Señor le pedía fundar otros muchos más conventos por toda España. Y en aquellos tiempos una mujer nunca había hecho eso. Ella también rompió esquemas, modelos. Tuvo que enfrentarse con personas importantes que le ponían trabas. Tuvo que moverse mucho para pedir dinero, colaboración a los benefactores de esta obra de Dios. Y sobre todo fue cautivando el corazón de otras hermanas que también sentían en su corazón el mismo deseo. Y cuando vieron a esta mujer encendida en amor, queriendo vivir la pobreza, la humildad, el estar colgada totalmente de Dios, el dedicarse en cuerpo y alma a la oración, a la intercesión por la Iglesia, por los sacerdotes, viviendo una vida mucho más radical, más evangélica. Entonces empezó a tener gente que le seguía y se convirtió en Santa Teresa, en la Madre Teresa. Así la llamaban, Madre Teresa. Y ahí empezó también a escribir lo que sentía en la oración, lo que Dios le iba diciendo. Y en pocos años recuperó todo el tiempo perdido. Esto es muy consolador para mí y para ti, que también tenemos la sensación de que hemos perdido mucho tiempo. Pero lo que importa no es los años que hemos perdido, lo que importa es la intensidad de un amor verdadero, a partir del día en que uno se da cuenta, sin mirar atrás. Eso es lo que importa. Dios conoce todo, Dios sabe. Dios tiene su vida en sus manos, nuestra vida, en sus manos. Él lo sabe todo, lo que ha permitido, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Pero ya no importa. Ella entendió también la misericordia de Jesucristo. Tenía una gran devoción a los santos que habían sido muy pecadores. Por ejemplo, le tenía mucha devoción a la samaritana, aquella mujer que tenía 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era su marido. Y cómo el Señor hizo con esta mujer una obra impresionante. En un instante, allí junto al pozo, esa mujer cambió y se encontró con ese mismo Jesús con el que ella se encontró en el monasterio de la Encarnación en Ávila, ese Cristo que estaba cansado,
al pozo sentado y que le dijo: dame de beber, mujer, dame de beber. Eso también le dijo Jesús a Teresa de Jesús: dame de beber, tengo sed de ti. También tenía mucha devoción a María Magdalena, de la que Jesús sacó 7 demonios. También tenía mucha devoción a esa otra mujer pecadora que un día llega a los pies de Jesús a llorar y se pone a regar con sus lágrimas sus pies y con sus cabellos a enjugarle las lágrimas. Tenía mucha devoción a San Pedro, que traicionó a Jesús y luego le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tenía gran devoción a San Agustín, un hombre que también pasó toda su juventud perdido en una vida, pues, de placeres, de éxito, de búsqueda, pero lejos de Jesús, hasta que fue encontrado por Jesús y se entregó también a Él y para siempre. Y para siempre. Y aprovechó también, como ella, los años que le quedaban. ¿Y cómo los aprovechó? El gran San Agustín, que se convierte siendo adulto, y cómo su vida da de sí. Es impresionante cómo una vida puede dar tanto de sí en tan pocos años. Y eso también le pasó después a ella. Vamos a darle gracias a Dios por este testimonio que ella siempre nos ofrece en sus libros, en sus escritos, y que la Iglesia se empeña en recordarnos cada año, en este 15 de octubre. Hoy también justamente nuestro arzobispo comienza una escuela de oración esta noche a las 10. Se puede ver en el canal diocesano o también en el móvil, en la aplicación de la radio y televisión diocesana de Toledo. Y comenzamos este día. Después serán los sábados. Pero él también está empeñado en esto, en que entremos más profundo en la oración, porque sabe que ahí está el pozo del agua. De ahí sacaremos todo para nuestra sed. De ahí sacaremos fuerza, ideas, proyectos, también para ayudar a los más pobres, como Teresa de Jesús. Era muy limosnera, ella que era tan pobre, tan pendiente también de los pobres, de los necesitados, de todas las almas que estaban pasando por el desierto. Tanta caridad se encontraba en su corazón, porque ella la recibía de sus ratos largos de oración ante el Señor. Y tenía una grandísima devoción eucarística. Aquí en la Eucaristía lo encontraba todo. Aquí está Jesucristo, su cuerpo, ese cuerpo llagado que ella vio en la imagen, está realmente presente, resucitado, pero es ese cuerpo llagado, el cuerpo de Jesús en la Eucaristía, el mismo cuerpo, al que también María Magdalena quiso abrazar después de resucitar. Tenía tanto amor al Señor y le quiso abrazar. Y le dijo Jesús: no me toques, aún no puedes,
porque todavía no he subido al Padre. Y era como decirle, después me abrazarás de otra manera. Y claro que le abrazó, como le abrazas tú, como le abrazo yo en la oración, por la fuerza del Espíritu Santo, en los sacramentos, cada vez que comulgas, es un abrazo verdadero con Jesucristo. Gracias, Señor, qué bien se está en tu presencia.
Este próximo domingo es el día del Domum, Domingo Mundial de las Misiones, de la propagación de la fe, esa fe que es como una luz, esa fe que es como la sal, esa fe que es como el fuego, esa fe que es también el agua para saciar la sed de tantas personas, darles de comer, darles de beber, atender sus necesidades primarias, pero sobre todo con esas necesidades físicas, económicas, laborales, sobre todo darles lo más grande, lo que no puede faltarles, el amor de Dios. Decía el Papa Benedicto XVI, si solamente diéramos comida, bebida, ropa, daríamos muy poco. Incluso las personas que viven en países pobres, que están acostumbradas a vivir en esa pobreza o en esa sencillez, no valoran tanto lo material como lo espiritual. Es curioso verlo. A nosotros nos sorprende, porque tienen mucha más sed de Dios que de agua. Tienen mucha más sed del amor de Jesucristo que de medicinas. Aunque necesitan de muchas cosas, pero tienen una sed muy grande de Dios. Y a nosotros eso nos parece increíble. Nosotros que aquí tenemos de todo y que nos falta lo más importante, que no valoramos el tener una iglesia abierta, el tener un sacerdote, el tener tantas ofertas de formación, no lo valoramos, lo despreciamos, lo echamos al cubo de la basura y encendemos la televisión, que es mucho más interesante, para llenarnos de noticias o de historias o de deporte, a lo cual le damos todo el corazón, toda nuestra ilusión está ahí. Mientras nuestro corazón, en lo profundo, está vaciándose. Es una llamada fuerte la que la Iglesia nos hace a evangelizar. También nuestro arzobispo, con esa carta pastoral, sal y luz, que tenemos que ser nosotros los cristianos, los que pertenecemos a la Iglesia del Señor, ser sal y luz. Y especialmente en este tiempo de pandemia, con nuestra oración y con nuestras palabras y con nuestro amor. Pero ¿cómo tendremos esa luz encendida, esa sal que sepa de verdad a Jesús, sino acudiendo más a la oración, empapándonos más del amor del Señor? Así podremos ser sal y luz. Y lo que no somos capaces de hacer ahora, lo haremos pronto, porque Él nos dará la fuerza que nos hace falta. Él nos empapará como una esponja y luego chorreará al tocarla, porque estará llena de agua, no seca, vacía. Aquí estoy, envíame, es el lema de este año del Domum.
Ojalá pudiéramos decirlo nosotros. Ojalá pudieras decirlo tú como deseas. Aquí estoy, envíame. Pero tienes miedo. ¿Te parece que no tienes nada que decir? ¿Te parece que lo que digas ya se lo saben o no lo van a tener en cuenta? ¿O va a ser un mensaje que rebote con 1000 reproches que tú no sabrás defender? Y entonces, aunque quieres decir aquí estoy, envíame, pero no lo dices. No lo dices. Dices, aquí estoy, ayúdame. Y es el primer paso para decir, envíame. Lo primero es decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame. Lléname. Cámbiame. Fortaléceme. Y pronto, muy pronto, más de lo que tú te piensas, empezarás a decir, envíame, 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 porque te sentirás preparada. Sentirás que tienes algo muy grande que decir, un mensaje que no puedes callarte, un mensaje que quien tienes delante necesita más que el agua para beber. Y entonces le dirás a Jesús, aquí estoy, envíame, envíame. Y se siente un gozo inexplicable al decírselo de corazón. El Papa, como cada año, escribe un mensaje. Vamos a leer algún pasaje. Como siempre, el Papa dice palabras muy luminosas, muy profundas. Dice en este año, la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Cuando tú dices, aquí estoy, Señor, esta es mi vida, te la ofrezco, haz de mí lo que tú quieras. Cuando eres capaz de hacer eso, entonces tu vida alcanza su máximo sentido, su máxima profundidad, plenitud, dice el Papa. Alcanza su plenitud cuando tú te conviertes en ofrenda. Cuando no hay nada que te detenga. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué hago falta? Aquí estoy. Sigue diciendo el Papa, cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él o en ella como su amigo personal. Eso también sintió Santa Teresa. Ella era amiga personal de Jesús, de un modo muy diferente a como tenía otras amigas. De repente Jesús empezó a ser para ella mucho más que el resto de las personas. Jesús como hombre, amigo y esposo. Y empezó a tener con él una amistad tan grande. Y de hecho ella, cuando dice lo que es la oración, dice que es tratar de amistad. Esa definición es propia, muy propia de Teresa de Jesús. Y a veces no la encontramos en otros autores, que a lo mejor dicen, la oración es pedirle a Dios favores, pedirle a Dios gracias, pedirle a Dios luz,
Teresa de Jesús dice, no, es amistad con Jesús. Eso es la oración cristiana, amistad con Jesús. Es estar mucho tiempo, dice ella, y muchas veces tratando de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Esto que dice el Papa. Yo me doy cuenta de que Jesús es un amigo personal, que Él me trata como amigo personal. Y si tiene planeado regalarle una gracia, sigue el Papa, un carisma que te hará vivir tu vida a pleno y transformarte en una persona útil para los demás, será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo. Cuando Dios te pide algo, antes de pedirte algo, te da. Y eso que te da te alegra tanto que quieres compartirlo. Por eso lo que te pide nunca lo sientes como una carga, como una obligación, como algo pesado, sino como un privilegio. Qué privilegio, Señor, poder hacer esto por ti y por los demás. Qué alegría poder hacerlo. Dices, te alegrará en lo más íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. Como el Papa habla desde su propia experiencia. Cuando a él le pidieron ser Papa, él podía haber dicho no, renuncio, no soy capaz. Y se fió y dijo, aquí estoy, envíame. Y de repente él también sintió que le inundaba el Espíritu Santo para hacer lo que está haciendo. Y seguramente esto que está contando lo saca de su experiencia. Lo repito porque es muy bonito. Dice, será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. Qué bonito experimentar eso en el corazón, llenarte de su amor, como una amiga personal, amigo personal de Jesús. Y desde ahí te envía, te lanza, sin dejar de estar contigo, sino muy al contrario, acompañándote siempre. Cuenta Santa Teresa que a partir de ese momento, cuando ella empezó a entregarse, a veces sin quererlo, sentía a Jesús a su lado. Y especialmente cuando venían momentos difíciles, dice que sentía que Jesús estaba a su derecha. Así lo sentía ella, a su derecha. Y él le daba la mano, su mano izquierda, imagino, que estaba a su derecha. Ella sentiría la mano de Jesús, que caminaba con ella. Y ella, al estrecharle la mano, sentía que era una mano traspasada. Era la mano en la que había estado el clavo de la cruz, porque ese Jesús era Jesús resucitado, vencedor, triunfante, victorioso. Y entonces arremetía cualquier empresa, cualquier dificultad. No se le ponía nada por medio. Frío, lluvia, cuántas calamidades pasó en sus fundaciones. Y ahí en esos momentos difíciles es cuando se cuenta aquella anécdota tan bonita en la que ella
vencida y cansada, quizá empapada de agua, rota, le dijo: Señor, ¿por qué me haces esto? Y le dijo Jesús: Teresa, así trato yo a mis amigos. Y dicen que dijo ella: por eso tienes tan pocos. Con tanta gracia lo dijo: por eso tienes tan pocos, porque les tratas así. Pero es un diálogo de amistad. Ya sabía ella que junto a esas cosas que permitía el Señor, luego le daba tantas gracias, sentía su corazón volar, incluso físicamente, lo sabemos y lo dicen los testigos de la historia, que la veían muchas veces a 2 palmos del suelo, levantada en oración, como si no le pesase nada el cuerpo, absorta en la contemplación de Dios, radiante de luz y de amor. Así trato yo a mis amigos. Les hago vivir mi cruz y mi gozo, siempre unido, la cruz y el gozo. Como en la moneda, la cara y la cruz van juntas. Así es la moneda. No se puede separar la cara de la cruz. Y tampoco se puede separar el gozo del sufrimiento. Van unidos. Y él también vivió así. Y la Virgen y todos los santos. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo que nos hace. Y vamos a decirle: aquí estoy, envíame. Vamos a pedir por todos los sacerdotes, como cada jueves hacemos. Señor Jesús, que mostrando a tus discípulos los campos llenos de mieses, les mandaste orar pidiendo al dueño de la mies enviase obreros a su heredad. Escucha nuestras súplicas y concédenos muchos y santos sacerdotes, para que no deje de celebrarse la Eucaristía, para que nuestros oídos escuchen la palabra divina. Danos muchos y santos sacerdotes, para que alcancemos el perdón de nuestros pecados, para que tengamos quienes oren por nosotros, para que los jóvenes respondan a la llamada de Dios, para que los aspirantes al sacerdocio perseveren en tu santo servicio, para que las familias cristianas deseen tener un hijo sacerdote. Dirige, Señor, tu mirada hacia nuestra necesidad, bendícela con tu mano poderosa, concédenos lo que te pedimos para que nuestro gozo sea pleno y con él te alabemos eternamente. Amén. Vamos a escuchar una canción que se llama Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz. Tiene ya muchos años, es del grupo Brotes de Olivo, seguramente la hemos escuchado más de una vez. Mas si la sal se
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.